integridad. ¿De acuerdo? Porque vemos que a través de lo que hemos vivido y hasta hoy, hasta el día de hoy, hemos podido ver algo, y es que hay una necesidad de hombres y de mujeres íntegros en este mundo, ¿cierto? Hombres y mujeres íntegros también en la iglesia. Yo encontré algo muy importante, y es que aquellos que son íntegros van a vivir mucho más tiempo. Aquellos que no son íntegros no van a agradar a Dios, y van a ser personas que no aprecian el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy hay una gran necesidad de hombres y mujeres, de niños, de adolescentes que sean íntegros en todo su caminar con Dios. ¿Para qué? Mire que esto también va a repercutir en el crecimiento espiritual de una iglesia. Va a repercutir en el crecer como miembros íntegros en un lugar como este. Entonces nosotros vamos a aprender a ser íntegros conforme a la palabra de Dios. En la sociedad se necesitan personas íntegras, ¿verdad? Personas que van quizás a gobernar este país más adelante, personas que van a gobernar esta ciudad, y por eso tenemos que pensar bien lo que vayamos a hacer cuando vengan las elecciones y decirle: Señor, guíame. Tal vez muchos prometen y prometen muchas cosas, y uno aparentemente ve a las personas y dice: uy, esa persona se ve que es íntegra. Pero cuando ya están con su cargo de honor, empiezan a ver cosas que no favorecen de ninguna forma. Amén. Entonces, vamos a mirar y vamos a comenzar. Hay tres cosas que quiero tratar en esta mañana. Primero es la integridad. Segundo es los impedimentos para caminar en integridad. Y tercero, los beneficios de la integridad. ¿De acuerdo? Entonces, la integridad. Vayamos al tema. ¿Qué es la integridad? La integridad es una característica. Y yo les digo algo, esa integridad como característica debe prevalecer en nuestras vidas y en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para poder multiplicarnos, para poder crecer en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Porque Él nos ha hecho un llamado a usted y a mí y a la iglesia en general, y es el llamado a la integridad. ¿Conocen ustedes personas íntegras? A veces uno dice, no, es como difícil. No falta aquel que tenga un problema, ¿cierto? Y una dificultad. Pero hoy necesitamos tener esa bendición en nuestras vidas y hacerlo. Un hombre o una mujer íntegra es alguien completo, ¿sí? Cuando hablamos de integridad hablamos de algo completo, de algo entero, que no está dividido, que no le hace falta nada, ¿cierto? Que no tiene mezclas. Cuando hay personas que tienen mezclas es porque son de doble ánimo. Un día usted la ve feliz, contenta, mañana triste, ¿cierto? Hoy la ve diciendo algo y mañana dice otra cosa. Esas son las personas de doble ánimo, y Dios no nos ha llamado a ser de doble ánimo. Dios quiere que su iglesia y sus hijos que escuchan su palabra, que tratan de vivir una vida cristiana como la que nosotros tratamos y nos esforzamos para vivir, seamos íntegros en todo lo que hagamos. Esa persona debe ser una persona que no tiene mancha. Es alguien que está libre de corrupción. Y hoy vemos mucha corrupción en todo, en cualquier instancia, en cualquier entidad, en el mismo gobierno, ¿cierto? Vemos personas que no son íntegras, sino que están corruptas, que se dejan comprar por dinero, ¿cierto? Por un soborno, por la misma avaricia que tienen. Entonces dicen: no, tranquilo, yo le ofrezco esto y sáqueme esa licitación, o sáqueme este negocio, o esto que vamos a hacer. Pero miren, siempre pidiendo algo. Una persona íntegra es una persona completa, unificada, ¿cierto? Es alguien que sus palabras van juntas con sus acciones. Esa es una palabra para una persona íntegra, que lo que dice también lo está haciendo y lo está demostrando. Lo que dicen en público también lo dicen en privado. Lo que hacen en público también lo hacen en privado. ¿De acuerdo? Es aquella persona que dice: soy quien soy, donde quiera que esté, no importa con quién esté. Soy esa persona que digo ser quien soy en cualquier momento, con mi familia, en mi trabajo o en la iglesia.
Pero hoy sufrimos de algo, y es de gente que demuestra ser algo y que es otra cuando sale de algún lugar, o cuando sale de su casa, o cuando sale de su empresa. En la empresa pueden verlo, uy, el eficiente, el que trabaja, el que es cumplido, pero llega a su casa y es otra persona diferente, el que grita, el que manipula, el que pelea, el que trata mal a sus hijos. Nosotros debemos ser quien somos, donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo o en la iglesia. También pasa esto en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que dicen ser una persona que alaba a Dios, que canta, que adora, que es un cristiano tremendo, y está en la iglesia, ¿cierto? Y usted lo va y dice, uy, esa persona tan espiritual, pero cuando sale en la esquina o en su casa es otra, y no hay integridad, ¿cierto? Y Dios nos ha llamado a que seamos íntegros. Por eso este tema para hoy, hermanos. Yo creo que para servir a Dios lo que usted y yo necesitamos es ser íntegros. Dios nos ha llamado para que vivamos sin tacha, sin mancha, que no tenga que decir la gente, oye, ese cristiano dice ser cristiano pero no lo es. Mire que con sus acciones no demuestra que es una persona de verdad, como dice serla. Pero sin embargo va a una iglesia, y quién sabe qué harán en esa iglesia, porque no parece ser un buen creyente, ¿verdad? Hay una palabra en la Biblia que quiero que la miremos esta mañana, y está en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Si ustedes recuerdan a Josué, Josué fue un líder, fue el sustituto de Moisés. Y se le hizo un encargo y le dijo, bueno, Josué, usted va a llevar a este pueblo, el resto que queda, y los va a meter en la tierra prometida, ¿cierto? Donde hay mucha contaminación. Y yo les voy a advertir algo, le dijo Dios, sí, a través de Moisés a Josué. Ojo con esto. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, quizás algunos se van a ir tras los dioses que ellos están adorando. Tengan mucho cuidado, no lo hagan. Entonces, por eso Josué, al final de su capítulo, del capítulo 24, en el verso 14, Josué, en su discurso de despedida, ¿cierto? Porque ya estaba pronto a morir, digámoslo así, a cumplir con todo lo que Dios ya le había dicho, exhorta al pueblo, exhorta a los creyentes, y les dice algo muy importante. En Josué capítulo 24, verso 14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, ¿o no? En algunas Biblias dice con un corazón íntegro, o con todo el corazón. ¿Por qué? Porque se dice que en todo el corazón nosotros debemos ser íntegros. Y dice, ahora pues, teman a Dios y sírvanle con integridad y con verdad. Josué en este discurso está exhortando al pueblo a temer a Dios y a servirle íntegramente. ¿Sabe qué está denotando esto cuando dice así? Sírvanle con integridad y verdad. Un servicio perfecto, con todo nuestro corazón, con un corazón transparente, con un corazón ejemplar. Usted y yo somos llamados a servirle a Dios con ese corazón, ¿de acuerdo? Amén. Si no lo hacemos, estamos faltando a algo de lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay algo que me llamó la atención también en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, es que la Biblia dice que usted y yo somos sal y luz, ¿cierto? Allá en Mateo capítulo 5, si quieren miren un momento, Mateo 5, verso 13 y 14, vamos a recordar lo que la Biblia dice, y es que somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿verdad? Y como sal de la tierra, Dios nos ha dado algo para que salemos, ¿cierto? Para que llevemos en esta tierra esa sal que preserva. ¿Qué es lo que hace la sal? Es la pregunta, ¿cierto? Conserva. La sal preserva, ¿cierto? Evita que los alimentos se corrompan. Pero la sal también da sabor. ¿Usted se ha comido una comida sin sal? Muy fea. ¿Cierto que no le parece bonita, agradable? Como que, uy, tan rico que me pareció esta comida. Con un poquito de sal. Pero aún así, hoy se prohíbe la sal porque también sube la tensión. Porque hay muchos que se enferman porque son demasiado, les gusta demasiado echarle sal a los alimentos. Hay que tomarlo como más tranquilamente y echarle poquito si queremos tener una buena salud.
Pero igual, si la sal no da sabor, pues de nada sirve. Con un poquito que le apliquemos a una comida también vamos a sentir que está bien y que la vamos a saborear. Ahí en Mateo 5:13 dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cierto? ¿Con qué será salada? Nuestro Señor Jesucristo hace esta pregunta. Y la verdad es que si somos, usted y yo, la sal de la tierra, como decimos ser y como dice su palabra, que somos la sal de la tierra, es necesario, y escuchen bien lo que les voy a decir, es necesario que permanezcamos en nuestra esencia del sabor que tenemos como sal de la tierra, con esa unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para preservar y sazonar esta tierra que está insípida, esta tierra que no tiene sabor, esta tierra que necesita de un Salvador. En nuestras oraciones debemos decir, Señor, por favor, desata un espíritu de salvación sobre esta nación, sobre este pueblo, sobre esta ciudad, porque necesitan a Jesús. Y ustedes y yo somos los llamados. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. Ustedes deben ser sal y deben ser luz de este mundo. Y lo dice muy claro, ¿verdad? Debemos sazonar esta tierra. Y yo les digo algo, les exhorto, les animo en el nombre del Señor Jesús a que dejes de ser insípido, que tengas sabor y que cumplas tu papel, cumplas el papel que como sal de la tierra y luz del mundo que hemos sido llamados a hacer, lo hagamos bien para el Señor. ¿De acuerdo? Hoy hay mucho cristiano insípido que no tiene sabor, que la palabra le pasó derecho, ¿cierto? O que simplemente es un asistente o un simpatizante de la Biblia, de la palabra de Dios. Así hay muchos creyentes en las iglesias, ¿sabían eso? La mayoría. Hay muchos que están diciendo yo soy cristiano, pero en la realidad no lo son. No son esa sal que preserva, no son esa sal que sazona el momento insípido de las personas, el momento amargo en que viven. Hay personas que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de verdad, pero también esas personas necesitan ayudarse y leer la Biblia y orar y creer que lo que Dios dice, eso se cumple. Amén. Por eso la Biblia dice que somos luz. Hay un versículo en Isaías capítulo 60 que es el versículo 1 que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En Efesios también capítulo 4 dice, despiértate tú que duermes, ¿cierto? Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Amén. Saben, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser luz, luz de este mundo y sal de esta tierra, para que prediquemos su palabra, para que no nos quedemos ahí, porque esto es solo para nosotros, no, la gente lo necesita. Levántate y resplandece porque ha venido su luz y la gloria del Señor va a estar sobre ti, ha nacido sobre ti, para que resplandezcas como un luminar en medio de esta oscuridad y de esta tierra que está envuelta en maldad, en pecado, en corrupción. Hoy el llamado para nosotros y la exhortación y la reflexión para nosotros es que vivamos como hijos de Dios en integridad en todas las cosas. Si usted ha detectado que no es íntegro en algo, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, perdóname, yo quiero ser íntegro de aquí, de hoy en adelante. No es tarde para hacerlo, ¿saben? No es tarde. Pero ¿qué es la luz? ¿Saben? La luz es tipo de influencia. La luz del creyente es su influencia. Es la única manera de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan lo que dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cierto? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿A dónde? A esta tierra. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo esa palabra. Y para establecer el reino de Dios en la tierra, usted y yo debemos alumbrar, ser luz. Y es a través de la influencia que nosotros tenemos como cristianos, ¿cierto? Para poder influenciar a otros. Es a través de la influencia. ¿Y sabe cómo viene la influencia? A través de la integridad. Si usted y yo somos íntegros, podemos influenciar a otras personas para que se acerquen a los caminos del Señor, para que lleguen a conocer de Dios. Si nosotros andamos en integridad, con nuestros hechos ejercemos influencia sobre otros. Y saben, esta es la influencia que se establece a través de relaciones. Hay gente que no quiere relacionarse con nadie y quiere vivir solos,
¿cierto? Y quieren estar apartados. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos llamados a eso porque somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios ha sido llamado a tener relaciones con las personas, con la familia, con los no creyentes, con los vecinos, con los amigos. Si yo como pastor no me relaciono con otras personas, ¿cómo voy a influenciar en otros? Si usted como hermano y hermana no se relaciona con otros, ¿cómo puede ejercer una influencia para que otros crean lo que usted cree, su fe que usted tiene? ¿Cómo lo hace? Por eso la luz es tipo de influencia. Usted necesita influenciar a otros en el amor del Señor. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Necesitamos hacerlo, ¿cierto? Como hermanos. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a ejercer influencia sobre otras personas. Y note esto, el fundamento de la confianza es la integridad. Cuando usted da su palabra y dice, yo le doy mi palabra que voy a hacer eso, y la cumple, la gente siente confianza. ¿Sí o no? Entonces dice, doy mi palabra que voy a hacer eso. Entonces estamos influenciando a otros con la verdad. ¿Y saben que esa palabra le dará a esa persona confianza? Cuando yo doy mi palabra y la cumplo, estoy dándole a una persona confianza, ¿cierto? Pero si no la cumplo, ¿qué pasa? No van a creer en mí. Van a decir, lo que predica este hombre no tiene nada que ver con lo que dice. Si no cumplo con mi palabra, lo que estoy haciendo es perdiendo la confianza de esa persona, ¿cierto? Y no puedo influir para servirle, ni para ayudarle, ni siquiera para orar por ella, porque no estoy cumpliendo, no estoy teniendo esa integridad que Dios me ha llamado a tener. Mis hermanos, la clave para una mayor y eficaz y abundante prosperidad en la vida es la integridad. Esa es la clave. Porque si nosotros, usted y yo, somos íntegros con lo que Dios nos da, pues eso va a ser una gran bendición más adelante. Así como Dios nos da bendiciones, eso nos va a llevar a aumentar lo que tenemos en nuestra vida, así sean cosas espirituales, pero también va a ser también cosas materiales. Si a usted se le confía un dinero y usted es íntegro con ese dinero, si a usted se le confía algo y es íntegro con ese algo, usted va a tener bendición. Si no, no va a poder hacer nada. Amén. Hay que ser íntegros en esa área. Y usted se preguntará, bueno, estamos hablando de integridad, pero hoy en el mundo no hay gente que nos dé su ejemplo de integridad. Entonces, la pregunta es, ¿con quién debemos reunirnos? Pues buscar personas, hombres y mujeres íntegros que estén dispuestos a cambiar, a mostrarse tal y como son y que están dispuestos a decir, ya no sigo más en esto. Voy a cambiar, voy a hacer algo diferente. Y usted seguro que con ese hombre y esa mujer estará dispuesto a andar y a trabajar. Mire, muchos entran a un trabajo pensando que el jefe es muy íntegro. Cuando se dan cuenta, usted dice, uy, no, yo prefiero salirme de acá porque este hombre demostró ser lo contrario. ¿Cierto? A muchos les prometen muchas cosas y no lo hacen. A muchos les dijeron, tranquilo, entre a trabajar que su sueldo va a ser este. Y cuando se cumple el día de pagarles, no les pagan lo que es. Dicen, no, es que hay estos descuentos o hay esta otra cosa. O les inventan una cantidad de cosas y eso no es integridad. ¿De quién va a aprender usted la integridad? ¿O de quién vamos a aprender nosotros a ser íntegros? Busquemos hombres y mujeres íntegras. Pero ¿saben? ¿Quiénes serán esos hombres y mujeres? El hombre y mujer hoy son muy peligrosos, ¿sabían eso? Son aquellos que no se dan a conocer como son, sino que proyectan una imagen y creen que con esa proyección de imagen van a decir, uy, sí, eso le pasa mucho a los políticos también, ¿cierto? Proyectan una imagen que son muy buenos y que van a dar y que van a hacer y que van a favorecer a otros. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo hoy en día es apariencia, ¿cierto? No son como dicen ser, sino que esas personas así tan peligrosas nunca admitirán sus debilidades. Tienen diferencias, tienen limitaciones. Nunca nadie quiere enfrentar una situación porque se están mostrando no como son, ¿cierto? Están fingiendo, en otras palabras. Entonces, una persona mentirosa, ¿usted no se da cuenta que no admite que ha mentido? Se dice, no, yo nunca dije eso. Dice, no, pero usted dijo eso, usted está mintiendo. No, yo nunca lo dije. Nunca una persona se iba a admitir que dijo una mentira. ¿Sí o no?
falta de integridad en su corazón. Una persona que está bien vestida y que usted la ve como tan santa y con una cara de humildad, lo que demuestra es una fachada, una máscara, ¿cierto? Es solo apariencia. Y yo digo, Señor, qué triste es ver que hoy en día hay muchas de esas personas en toda la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino también en todas las entidades. Y aún en las iglesias, ¿cierto? Aún en nuestra cristiandad, por decirlo así, hay personas que se muestran de una forma y son de otra. ¿Saben? Eso es falta de integridad. Una persona que está vestida con integridad es una persona totalmente diferente. Yo creo que eso nos debe costar a nosotros, pagar un precio para ser íntegros. Pero no está mal que lo hagamos, es que debemos hacerlo. Usted dirá, es difícil, mire, es que a mí me toca decir esto, a mí me toca, no es difícil si usted es una persona íntegra, como hablamos antes, completa, una persona sin doble ánimo. Los psicólogos dicen que el hombre es el resultado de su ambiente, pero ¿saben qué pasa? La integridad no tiene nada que ver con las circunstancias, con lo que le pase o no a las personas. Hay un ejemplo, dos hermanos, por ejemplo, que crecieron en un barrio pobre. Uno llegó a ser mafioso y el otro llegó a ser un abogado. Dos mujeres abusadas, una de ellas se vuelve prostituta y la otra no. Una tomó la responsabilidad de su vida y decidió hacer algo de lo que debería hacer y no de lo que lo dejó sus circunstancias de ser abusada, ¿cierto? Dejó que las circunstancias no la influenciaran en lo que quería hacer y ser. Por eso la integridad es lo que usted hace y es. Amén. La otra siguió en la prostitución, pero la otra no. ¿Saben por qué la otra siguió en eso? Por falta de integridad. Y eso puede suceder. Y eso sucede. Usted ve ejemplos y ve cosas que hacen las personas y que son las personas. Hay una palabra también en Job capítulo 2, si quieren mirémosla por favor un momento. Job capítulo 2, verso 3. Ahí hay una prueba de integridad en un hombre que sufrió. Y la Biblia dice en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás: ¿lo has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto? Y dice, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Cierto? Y si miramos más adelante el versículo 9 del mismo capítulo 2, la esposa de Job también le dice algo. Esta mujer dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Imagínate eso es lo que le está diciendo. Terrible, ¿cierto? Déjeme la herencia. Estaba pasando una situación muy difícil. Y a pesar de las circunstancias, de todo lo que le pasó, si usted ha leído el libro de Job, se ha dado cuenta de que le sucedió a él, a su familia, a sus hijos, lo perdió todo. Pero a pesar de esas circunstancias, Job guardó su integridad. Guardó su integridad. ¿Y sabe por qué? Porque esa integridad no dependía de sus emociones, ni de sus momentos críticos. Y asimismo, nosotros para guardar nuestra integridad no debemos pensar en qué nos está pasando, o por qué estamos viviendo esa situación, o cómo estamos emocionalmente, ¿cierto? O cómo estamos en esos momentos críticos como le pasó a Job. Nosotros debemos guardar nuestra integridad, ¿saben por qué? Por una convicción de ser perfectos para Dios. Que usted y yo estemos convencidos en nuestra integridad, que vamos a servirle a Dios con lo que somos y con lo que hacemos, sin ninguna doblez. Hay personas que se muestran tal y como son, y hay personas que lo dicen. No, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿cierto? Y le digo a usted lo que es. Sí, a veces pasan por groseros también, pero hay personas que se demuestran tal y como ellas son. Job estaba pasando por una situación difícil, pero dice la Biblia que él retuvo
su integridad. Y ese es un ejemplo para nosotros. Muchos dicen, tomé esa decisión porque me presionaron en mi trabajo. ¿Sí o no? Algunos dicen, fue por tentación que me vi obligado a hacerlo. No, usted no tiene que ser obligado ni a mentir ni a hacer algo que no tiene que hacer. Otros dicen, pues que me presionaron tanto, cuando la verdadera causa se llama así, falta de integridad. Usted no está obligado a que un jefe le diga mienta para que usted siga en el puesto. Si usted es un verdadero creyente y es íntegro, usted dice, no importa, yo voy a ser íntegro, no voy a hacer lo que él me diga, sinceramente, y así voy a salir adelante, ¿sí o no? Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y hoy en las empresas se ve mucho eso. Vaya, diga tal cosa, no importa que mienta, vamos a quedar bien ante la situación. Pero no, una persona íntegra no hace eso. No permita que la sociedad lo presione, que el jefe lo presione o la presione para que usted diga algo y rompa y no retenga su integridad. No, somos llamados a ser íntegros. Tenemos que comenzar a hacerlo si no lo somos. ¿Y sabe cómo? Con nosotros mismos. ¿Usted es íntegro con usted misma o con usted mismo? Tienes que crecer. Y aún, no crecer, sino también creer en tus propios valores antes que otros crean en ellos. ¿Saben cuál es el secreto de un valiente? Es ser íntegro en su propia conciencia. Ese es el secreto de un valiente. Y la valentía no es la ausencia de temor. ¿Saben que este tema es importante para la sociedad de hoy, para la iglesia de hoy? Y tiene muchas cosas que ver. Y a través de la palabra, usted y yo aprendemos integridad. ¿Y sabe por qué aprendemos? Porque tenemos ejemplos, sino que no los vemos. O los leemos, pero simplemente los pasamos. Cuando usted lea la Biblia, mire, la Biblia se lee para que haya una revelación de Dios a nuestras vidas. Y cuando usted diga, estoy leyendo este versículo y me está enseñando esto, hoy lo estoy viendo de otra forma, ¿no le ha pasado? Sí, claro. Usted dice, hoy me está el Señor enseñando y me está diciendo qué debo hacer. Hoy podemos recordar también a aquellos hombres y mujeres que en medio de amenazas, de pruebas, de tribulaciones, de angustias, guardaron su conciencia. Fueron íntegros, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Saben qué prefirieron? Ser muertos. Prefirieron ser calumniados. Prefirieron ser criticados antes que violar su integridad. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quieren verlo en la palabra? Daniel capítulo 3. De los amigos de... Esta semana he leído el libro de Daniel y me ha parecido tan importante y tan interesante. Es uno de los ejercicios que le he dicho yo, Señor, hazme como Daniel. Un hombre excepcional, decía la Biblia, lleno de sabiduría, de conocimiento. Un hombre que lo pusieron en lo más alto del gobierno por ser temeroso de Dios, pero también ¿sabe por qué? Tenía una cualidad y una característica que todos nosotros debemos tener. ¿Sabe cuál era? La integridad. Daniel era un hombre íntegro. Sus amigos que estuvieron con él también fueron íntegros. Aquí vemos un ejemplo. En el verso 18, capítulo 3, verso 18 dice, oh rey, dice, sépalo que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y aquí es donde encontramos este ejemplo de integridad de tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran los amigos de Daniel, los compatriotas de Daniel. Prefirieron ser arrojados al horno de fuego antes, escuchen bien, que violar la integridad y de esa manera fallarle a Dios. Miren, mis hermanos, nosotros siempre vamos a estar siendo probados por cualquier cosa. Probados si somos íntegros, si somos leales, si somos honestos, ¿sí? Hasta por nuestros jefes en el trabajo o por cualquier otra persona en la casa. Algunos dejan dinero y si dejémoslo ahí para probar si este hombre se lo lleva o no se lo lleva. Si este hombre es íntegro, si es leal, si es honesto, y ponen, como dicen por ahí, cascaritas, ¿no? A ver si cae, ¿cierto? Pero usted y yo somos llamados como estos tres hombres. Ellos le dijeron al rey, no vamos a adorar esa estatua, no vamos a arrodillarnos ante ningún dios, y mucho menos ante usted, que es el rey. Preferimos morir
Preferimos ir al horno de fuego antes que violar nuestra integridad, en quién hemos creído, en quién hemos confesado el nombre de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? No queremos fallarle a Dios. La pregunta es esta para ustedes hoy, esta mañana. ¿Estás dispuesto a morir antes de faltar a tu integridad y de fallarle a tu Dios? Hay silencio, ¿verdad? Quizás nos apresuramos en decir, no, yo sí, claro, no importa. Pedro lo dijo también y le falló a Jesús. Iré contigo hasta la muerte. Jesús lo volteó y le dijo, hipócrita, hoy mismo me vas a negar 3 veces que me conoces. ¿Sí o no? Eso pasó en la palabra de Dios. Así que, ¿estás dispuesto a morir antes de faltar a tu integridad y de faltarle a tu Dios? Yo les digo algo, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Esa es la integridad. No es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y por eso la integridad es completar, es llegar hasta el fin, es terminar algo que nosotros empezamos, es terminar algo que empezamos porque Dios es nuestro ejemplo. La palabra de Dios dice que lo que Él empezó lo terminó. Él empezó la creación en el primer día, la terminó al 6º día, descansó el 7º, ¿cierto? Él es el ejemplo. Somos hechos a su imagen. Los creyentes están hoy divididos en sus casas, ¿sabían eso? Están divididos en el trabajo, están divididos con sus hermanos, empiezan algo y nunca lo terminan. Son faltos de integridad, ¿cierto? Son de doble ánimo. Pero la Biblia dice que Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros y que Él la va a terminar. Amén. Él la va a terminar. Dice que la obra que comenzó en ti, en tu familia, la va a terminar. Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Él lo va a hacer. Amén. Filipenses 1:6, miremos esa palabra ahí, por favor. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Usted no está en la tierra porque sí, sino que se va a cumplir lo que Dios dijo de usted, de su familia, de mí. Él lo va a cumplir y nosotros debemos esperar en Él. ¿De acuerdo? Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice la palabra ahí? Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Eso es lo que dice ahí. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. ¿Cierto? Hasta el día en que Jesús muera. Ahora, cuanto más nos parezcamos usted y yo a Dios, más íntegros seremos. ¿De acuerdo? Más sólidos. En otras palabras, más consistentes seremos usted y yo, si nos parecemos al Señor Jesús. Y yo le invito a eso, a que usted se parezca más al Señor. Mire todo lo que implica la integridad. Yo estuve leyendo también acerca de Samuel, ¿se acuerdan? En 1 Samuel, 2 Samuel, de David y de Urías. Ahí también hay un ejemplo clarísimo sobre integridad. Eso lo veremos en otra instancia, pero necesitamos ver los ejemplos que están en la palabra de Dios para tomarlos y decir, los voy a poner en práctica. ¿Saben? Yo les puedo decir esto hoy y les puedo predicar de esta palabra de integridad, pero usted es el único que sabe si la va a cumplir o no. Si va a salir y va a ser íntegro en su casa, en su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Usted es el único que lo va a saber. Pero de una cosa sí estoy seguro, que hoy, día 22, ¿sí?, de septiembre del año 2019, le prediqué sobre integridad. Amén. Y si usted toma esta palabra para usted y la hace, va a tener bendición. Si no la hace y la pone a un lado en esta semana o a partir de su vida en este momento, va a traer consecuencias fatales. Hay algunos impedimentos, y eso es el número 2, para caminar en integridad. Y solo voy a tratar de 2 impedimentos que hay, que es la negligencia y la pereza. Porque hay muchos más, pero esos influyen mucho en la falta de integridad y son un impedimento para que usted y yo seamos íntegros. ¿Han visto personas negligentes en la vida? ¿Cierto que sí? Hay muchos. ¿Han visto ustedes personas perezosas?
¿cierto? Que le rinden más honor a la pereza que a lo que hacen. Todo le da. Esos son impedimentos para caminar en integridad, mis hermanos. Miremos el número 1, la negligencia. Es el que pospone las cosas para mañana. Hay un síndrome que se llama el síndrome del mañana. No cumplir con lo que prometimos. Hacemos el papel de abogado, fabricamos excusas, ¿cierto? Por ejemplo, prometer llegar a cierta hora y llegamos una hora después. Cuando la gente nos pide oraciones y prometemos orar y no lo hacemos. Eso es ser uno negligente, mis hermanos. Sí, lo voy a hacer. Por eso cuando me piden oración, venga, oramos de una vez. ¿Cierto? Dice, sí, yo voy a orar por usted. Usted se va, le da la espalda a la persona que le pidió la oración y se olvidó. Somos negligentes en esa área. Cuando pedimos dinero prestado y no lo pagamos, también somos negligentes. Cuando hacemos promesas de servirle a Dios y no lo cumplimos. Qué triste es eso, ¿no? En un momento de inspiración la gente puede decir, pastor, cuente conmigo que yo lo ayudo. Pero en ese momento tuvo la inspiración y lo dijo, ¿cierto? Pero llegan momentos, factores que son nada favorables y después de un tiempo se olvidó de lo que le prometió al pastor. Así hacemos con Dios, le prometemos algo a Dios y después nos olvidamos que eso se lo prometimos y no lo cumplimos. Eso es ser negligente delante de los hombres y delante de Dios, ¿cierto? Y faltos de integridad. Faltos de integridad. La pereza es otro impedimento para caminar con Dios, para caminar en integridad. ¿Cuántas ideas Dios te ha puesto en la mente? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos impulsos el Espíritu Santo ha venido para dártelos, para que sirvas en la iglesia, para que sirvas a los hermanos? ¿Cuántas cosas han pasado aquí? Y es Dios que nos las ha dado, pero por pereza no las hemos hecho. ¿Sabe qué dice Proverbios 13:4? Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Solo se quedan deseos. Hay algunas traducciones que lo dicen también de una forma muy buena. ¿Lo tienen por ahí? ¿Alguien quiera leer esa? Proverbios 13:4. ¿Lo tienen por ahí? 3 o 13. 13. 13. El alma del perezoso desea, dice la Reina Valera, y nada alcanza. Mas el alma diligente será prosperada. Amén. ¿Será qué? Prosperada. ¿Cierto? Los indolentes desean poseer mucho, pero tienen poco, mientras que los diligentes prosperan. Amén. Esta dice, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Llega la pobreza. Solo desea de cosas y si no trabaja, pues nunca va a obtener nada. Siempre será Parece pobre. los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los ambiciosos desean mucho, ¿cierto? No. Pero nada. ¿Se dan cuenta? El alma del perezoso desea, pero no alcanza. Hay otro proverbio ahí también, el proverbio 19, verso 24. Dice que el perezoso pone su mano en el plato, pero que ni aún a su boca la lleva. ¿Cómo será el perezoso? El perezoso ¿Cierto que su mano en no el quiere ni plato. comer? Es capaz de No quiere ni comer, eso es terrible. Amén. Y yo les digo, si la palabra de Dios nos exhorta que dejemos la pereza, Él nos está diciendo, levántate más temprano, ¿cierto? Él te está diciendo, ve a trabajar, esfuérzate para que tu matrimonio, para que tu vida funcione como Dios quiere que funcione. Esfuérzate por aprender la palabra de Dios. Esfuérzate por aprender a orar. ¿Saben? Muchas personas solo quieren que oren y que se les lea la Biblia, no se esfuerzan por aprender. Y es triste cuando las personas le dicen a uno, no, es que yo ya estuve en una iglesia, yo conozco a Dios de hace mucho tiempo, y uno dice, ora por ti, no saben ni orar. Dicen, no, pastor, ore por mí, porque es que no me salen las palabras. Que ustedes sí saben, le dicen. Sí. Entonces, ¿qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es eso? No son verdaderos creyentes. Algunos simpatizan, vienen por un tiempo, se van. Algunos dicen, no, es que yo ya iba a una iglesia y ya volví otra vez a esa iglesia. Y andan de aquí y allá, de aquí para allá. Picando. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Falta de integridad en sus propias vidas. Pero también ¿saben por qué? Porque le huyen.
a lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien está en pecado, quiere ir de lugar en lugar para que no le conozcan su pecado, ¿cierto? Para que no sepan. Se están engañando porque Dios sí lo sabe y un día los va a avergonzar delante de otros. Eso es lo que va a suceder. Falta de integridad en las personas. ¿Saben? Cuando somos diligentes, cuando dejamos la pereza, esto nos va a hacer conscientes de que somos íntegros, de que lo que nosotros empezamos debemos terminarlo. ¿Alguna vez en nuestras vidas cristianas tal vez no fuimos íntegros? Pero Dios nos va a ayudar. ¿Saben por qué? Porque no debemos posponer algo, no debemos sentir pereza. El tener esa falla nos convierte a nosotros en personas frustradas. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos defraudar a otros, y mucho menos a Dios. Gracias a Dios porque Él nos salvó, ¿cierto? Y nos redimió con su preciosa sangre. Pero no es suficiente que Dios, que tu pastor, que tu familia crea en ti. Es necesario también que tú creas en ti mismo. Eso hablamos de crecimiento personal, ¿se acuerdan? De creer en nosotros mismos, en nuestros valores y en nuestra valentía. Y así mismo vamos a ser bendecidos. Estos dos impedimentos para caminar en integridad tienen que estar presentes en nuestras vidas. No seas negligente ni seas perezoso. Si decides hoy decirle, Señor, no lo voy a hacer, voy a caminar contigo como caminaron varios hombres de la Biblia que me están dando ejemplo acá, voy a ser bendecido y prosperado. Hay que quitar esos impedimentos del camino. Pero también hay algo bueno. Si usted anda en integridad, va a tener beneficios. Vamos a ver los beneficios de la integridad. Son algunos que voy a nombrar aquí. ¿Tiene el tercero? Sí, número 3, beneficios de andar en integridad. Vas a caminar en integridad, vas a ver la gloria de Dios y vas a saber que Dios está contigo y que no te va a fallar. El primero de ellos es que la integridad produce contentamiento, produce gozo, produce felicidad. Cuando usted se siente completo, se siente unificado, se siente bendecido, eso le va a traer un contentamiento inexplicable. Se va a sentir gozoso. Pero si eres de doble ánimo, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago 1:8? Pero las personas de doble ánimo son inconstantes en sus caminos. Y hay de ellos porque acarrearán consecuencias. Santiago 1:8. Gracias. El que es de doble ánimo no va a llegar a ningún lado. Aunque estás en la iglesia y no estás contento, tu mente y tu corazón están divididos entre aquí y allá. Así hay muchos creyentes. Ellos son los de doble ánimo, los inconstantes en todos sus caminos. Cuando usted no se sienta contento con su pareja, con su cónyuge, con quien estás y los deseos que tengas no están siendo suplidos, ¿sabe qué produce eso? Frustración, ¿cierto? Descontento. Entonces estarás dividido y tendrás falta de integridad. ¿Saben que la frustración viene cuando hay un deseo no cumplido, un deseo incompleto? ¿Y saben que con eso viene también el enojo, la ira? Tenemos que pensar bien, decir, Señor, tengo que vivir en armonía en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. No permita que el diablo se meta a destruir y a dividir. Dobla la rodilla y dice, Señor, no permito que el enemigo venga a mi casa y toque a mi esposo, y toque a mis hijos, y toque a mi familia. No, en el nombre de Jesús. Porque de igual forma no habría bendición, no habría contentamiento. La integridad produce esa alegría, ese contentamiento. ¿O usted no se siente feliz de estar bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿No se sienten felices? Cuando están divididos y con problemas se siente mal. El ambiente es terrible, ¿o no? Inconformidad Hay inconformidad en todas las cosas. Otro beneficio para andar en integridad es que usted, cuando alaba a Dios, la Biblia dice que la alabanza es hermosa en los íntegros. Es hermosa en los íntegros. Miremos el versículo que lo dice. Salmos 31:1.
La alabanza es hermosa en los íntegros. La Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Porque no estamos divididos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Tres en una sola cosa, amén. Por eso todo nuestro ser alaba a Dios. Salmo 33:1. ¿Cómo dice por ahí en otras Biblias? ¿La tienen? 33:1. 33:1 dice: alegrados justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Alegrados justos, en los íntegros es hermosa La alabanza. su alabanza. Aleluya. ¿Saben que todo el ser alaba a Dios? Pero lo opuesto, eso se llama hipocresía. Amén. Hay otro beneficio importante aquí que es este: permitir morar en la presencia de Dios. Cuando usted es una persona íntegra, está morando en la presencia del mismo Dios. En el Salmo 15:1 y 2 está este versículo que dice: Jehová, oh Dios, ¿quién morará en tu tabernáculo? En otras palabras, ¿quién morará en tu presencia? Salmo 15:1 y 2 dice: ¿quién morará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Sí dice así en la Biblia o no? Mírenlo en sus Biblias. Yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Dice: ¿quién morará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia. Amén. ¿Quién podrá hallar refugio y amparo ¿Quién podrá hallar refugio y amparo en tu santo monte? en tu santo monte? El que vive intachablemente y sea realmente sincero. El que vive intachablemente y sea realmente Sincero. sincero. Miren la palabra de Dios, hermanos. La Biblia. Eso se llama en la Biblia integridad. Aquí dice: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo el que piensa la verdad y habla con la Y verdad. habla con la verdad. Solo el que es intachable, en otras palabras. Amén. Él es el que va a vivir en el monte santo de Dios. Pero también otro beneficio es que produce confianza. Produce confianza. Si usted y yo vivimos en integridad, vamos a producir esa bendición de que en esa confianza del Señor. Proverbios 10:29 dice que el camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. El camino del Señor, el camino de Jehová, es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Por eso, si usted y yo andamos en integridad, vamos a vivir confiados. Produce confianza en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es importante. Y otro beneficio más, que produce dirección y guianza. Produce dirección y guía. Amén. Proverbios 11:3. Anoten esa cita ahí. Dirección y guía. O dirección y guianza también. ¿De acuerdo? ¿Saben? Todos estos beneficios, y habrá muchos más si vivimos intachablemente delante de Dios. Porque aún la palabra de Dios dice ahí: la integridad de los rectos los encaminará, o sea, los guiará. La integridad de los justos, de los rectos, dice ese versículo 11:3, Proverbios 11:3. Amén. Cuando eso nos conlleva a algo más, ahí en Proverbios 27, si quieren anoten esa cita, Proverbios 27, dice que camina el íntegro en su justicia. 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que la descendencia, ¿cierto? Las generaciones después de nosotros, ¿cierto? Serán benditos, serán dichosos, serán felices. Si usted y yo caminamos en integridad, esa descendencia
esa permanencia en la vida también serán iguales a nosotros. Pero todo depende de quiénes. De nosotros. Si nosotros les hemos enseñado a andar en Seamos integridad, íntegros. si le hemos heredado esa bendición a las personas, Amén. a los hijos, a las familias, a los hogares, ellos vivirán dichosos, dice la palabra. Amén. Preciosa herencia es tener un padre honrado. Preciosa herencia es tener un padre honrado. Qué bendición, mis hermanos. Habría mucho más que hablar de integridad, mis hermanos. Pero saben, búsquenlo en la palabra de Dios y van a ser bendecidos. Eso solamente ¿cómo dicen? Un pic más de la integridad para que vivamos como iglesia en integridad. ¿Queremos ser bendecidos? Amén. Multiplicarnos. Amén. ¿Queremos ser bendecidos espiritualmente, materialmente? La única esperanza que tenemos es en Dios y en que seamos íntegros aquí en la tierra y donde estemos parados. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a pedirle a Dios esta mañana que nos ayude. Vamos a concluir haciendo una oración diciéndole: Señor, muchas gracias por esta palabra de integridad para mi vida, para mi familia. ¿Saben? Usted puede enseñar esto a otra persona también. A vivir en integridad. A saber que usted no puede ser una persona de doble ánimo. Un día sí, un día no. Un día feliz, un día triste. No, no, no. Habrán tristezas y desilusiones y circunstancias difíciles como las hubo aún en la vida de Job. Pero dice él que él retuvo su integridad y salió adelante. Yo les animo en esta mañana que sigamos adelante, a que retengamos la integridad que tenemos hasta ahora, y si no la tenemos, procuremos hacerlo y buscarla y ser conscientes en el nombre de Jesús para salir adelante. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos orar delante de tu trono, Señor, para decirte: Dios, haznos íntegros, como lo fue Job, como lo fue Daniel, como lo fue Abraham. Todos estos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios sean para ponerlos en práctica en nuestras vidas, Señor, y que seamos una iglesia íntegra, hombres y mujeres íntegros, que seamos llamados a vivir en honestidad, en bendición en esta mañana, Señor, porque tú nos has llamado a ser imitadores de ti, Señor, y a vivir una vida recta, íntegra delante de tu presencia, porque esto, dice tu palabra, que traerá bendición a nosotros, traerá bendiciones espirituales y con ellas también bendiciones materiales. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más, y hoy queremos orar delante de tu presencia. Yo creo que hagamos todos una oración esta mañana. Pon tu mano en el corazón y di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Quiero pedirte perdón porque en muchas áreas de mi vida no he sido íntegro o íntegro. Te pido que me perdones esa falta de integridad en mi caminar, en mi hablar, en mi ser y en mi hacer. Señor, perdóname esta mañana, pero hoy te prometo delante de tu presencia que voy a esforzarme por caminar en integridad todos los días de mi vida para traer bendición a mi familia, a mí mismo. Voy a creer en mí mismo y voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Pon esta palabra en mi corazón y que yo la pueda poner en práctica todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús y le gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, llena mi corazón de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.